al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la
el poder, riquezas, dominio, autoridad al Rey. Amada familia, bendiciones en esta tarde. Bienvenidos a nuestra participación en este día de Shabbat, en este cierre de nuestro Shabbat. Para todos nuestros amigos y toda nuestra comunidad, bienvenidos y un gran shalom para toda la familia. Quiero comenzar leyendo el siguiente versículo. Dice lo siguiente, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterna cada una de tus ordenanzas. Amén. El título de esta enseñanza es La salvación y la ley. Entonces vamos a comenzar a hacer una diferencia y a dejar muy en claro en qué también nosotros participamos en cuanto a la salvación y lo que es la ley, cómo es conocida la ley para nosotros hoy en día. Y una de las cosas, una de las tendencias que tiene todo ser humano es la de buscar la justificación de nuestros actos a través de ¿qué? De obras. Y eso ha ocurrido a través de toda la humanidad, en la historia del ser humano. Y a todos los que han conocido las escrituras, la palabra, en algún momento de nuestra vida, en nuestra conciencia, y ella misma a nosotros nos acusaba y nos señalaba como culpables. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Creador, delante de nuestro Dios. Y había algo que nos decía muy claro en nuestro interior, y es que éramos pecadores. Y por más buenas acciones, por más buenas intenciones, en el fondo sabíamos que no estábamos justificados delante de nuestro Dios. Y no fue hasta el momento cuando alguien se acercó, un familiar, un amigo, alguien desconocido, o más bien alguien conocido, o alguien cercano a mí, se acercó y nos habló acerca de un personaje histórico, un personaje que está en la religión, un personaje que nosotros conocemos en el mundo cristiano como el Señor Jesucristo. ¿Okay? Cuando empezó a qué? Empieza el cambio bíblico duradero en nuestras vidas. Cuando Dios nos capacitó por medio de qué? Por medio del Espíritu para empezar a cambiar. Y este paso es la respuesta del amor o al amor demostrado por Dios hacia quién? Hacia nosotros mismos. ¿En quién? A través de nuestro Mesías Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de comenzar y de empezar a caminar en lo que es la salvación, nosotros, o yo quiero dejar muy claro un punto aquí. La salvación eterna de cualquier ser humano es solo mediante ¿qué? Mediante la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? Allí en la cruz. Esa obra que hizo allí en la cruz. Ninguna otra obra, ningún otro trabajo,
Ningún sistema religioso puede ser capaz de sustituir lo que nuestro Mesías Yeshua hizo por nosotros. Así que solo Jesús, solo el Mesías, solo Yeshua salva. ¿Okay? El apóstol Pablo jamás olvidó esto. Jamás. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Y no podemos y no necesitamos añadir algo a nuestra salvación. Absolutamente nada. La obra para nuestra salvación está completa solamente por medio de nuestro Mesías Yeshua. Y recordemos cuando nuestro Mesías, allí en la cruz, dijo, consumado es. Consumado es. Eso lo encontramos en Juan 19:30. Así es que aquí, en nuestra comunidad, en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestro Mesías Yeshua no tiene negociación alguna, ni por ningún motivo, ni por ningún medio, ni por nada, absolutamente nada. ¿Amén? Entonces, de esta manera, nosotros debemos entender que cuando se muestran ejemplos de Pablo o el resto de los apóstoles allí guardando la Torá, guardando la ley, o que sea una invitación a hacerlo, nosotros jamás debemos pensar que es para ganarnos el cielo. ¿Okay? En su mente no debe caber eso. No. O para obtener la vida eterna, mucho menos. Y nosotros tenemos muy claro lo que dice Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en nuestro Mesías Yeshua. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe. ¿De quién? Del Mesías. Y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley. Y dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie será justificado. Y vayamos a Romanos 3:10. Dice lo siguiente, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 al versículo 12. Y en Romanos 3:20 más adelante nos enseña lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya que la norma de Dios es de perfección, entendiendo lo anterior que leímos, la norma de Dios es de perfección, y cuando nosotros vamos a Levítico 19:2, quiero que me acompañe Levítico 19:2. Levítico 19:2 dice lo siguiente: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yud Hei Bab Hei, vuestro Dios. Miremos en Mateo capítulo 5, Mateo 5. Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos lograr la salvación por nuestros propios esfuerzos. Vamos a Salmos, versículo 2 del capítulo 143. 143. Dice, delante de él expondré mi queja. Delante de él, 143. Versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Okay. Vamos a Eclesiastés 7:20 más adelante.
Eclesiastés 7:20. Me perdió el Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice el versículo: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Romanos 3:23. Vayamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. Entonces, no podemos salvarnos por nosotros mismos. Mire lo que dice Proverbios. También, recordando por qué voy de un lado para otro con el versículo que leí al comienzo de la enseñanza. La suma de tu palabra es verdad. No solamente tomar un versículo y sacar de allí la absoluta verdad. Porque no sabemos, tenemos que ir, como dice la Escritura. La suma de tu palabra es verdad. Versículo 20, capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién podrá decir? ¿Okay? No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni depender de otro ser humano. ¿Para qué? Para redimirnos. Y mire lo que dice Salmo. Vamos al libro de Salmo 49, versículo 7. 49, versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Ninguno. Y es por esto que nosotros necesitamos reconocer, primero, que somos pecadores. ¿Okay? Merecemos ¿qué? La muerte. Y debemos entonces ¿qué? Arrepentirnos. Entonces, por la gracia y por la misericordia de nuestro Creador, de nuestro Dios, creemos que somos salvos por fe. Y hay un pastor norteamericano de corte evangélico que murió en el 2013 aproximadamente. Se llama Chuck Smith y él definió la gracia como lo siguiente. Dice: Dios dándonos algo que no puedo obtener por mí mismo. Gracia es ser aceptado por Dios, aún sin merecerlo, a pesar de que no soy digno de ello. Entonces, es por ello, es por eso que nosotros somos salvos. Amén. Entonces, nuestro Mesías Yeshua es la única forma por la que alguien puede ser salvo. Alguien puede obtener la vida eterna y la salvación de su propia alma. ¿Y es posible hacerlo por medio de otra persona? No, es imposible. ¿Por otro mediador u otra mediadora? No, es imposible. Solamente a través de nuestro Mesías Yeshua, de Jesucristo. O por medio de alguna religión, porque muchas personas van directo a las religiones y se entregan totalmente a una religión. Tampoco, absolutamente no, es imposible. ¿Por qué? Miremos Juan 14, 6, muy conocido entre nosotros. Juan 14, 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice: yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Y qué sigue? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Absolutamente nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y sigue diciendo: y los hombres. O sea, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y sigue:
Jesucristo, hombre. Amén. Primera de Timoteo 2:5. Y en el versículo de Juan 3:16, 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 17:3. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Muchos dicen, ¿y cuál es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Mesías Yeshua, a quien has enviado. ¿Okay? A quien has enviado. Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Mashiach, el Mesías, Cristo murió por nosotros. Entonces, con todo esto, también nosotros debemos comprender que Dios no solamente nos ha dado vida eterna, sino una relación personal con Él a través de ¿quién? De nuestro Mesías Yeshua. Y nosotros necesitamos conocer su palabra para saber cómo relacionarnos con Él. No es solamente hacer una oración de fe y nada más, absolutamente nada más, y que ya hasta ahí llega todo. No, nosotros debemos ir más allá. Yo necesito tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, pues necesito saber cómo. Y la única manera de conocer es a través de su palabra. Saber cómo relacionarnos mejor con Él. Saber cómo vivir mientras nuestro Mesías Yeshua regrese. Cómo andar en este mundo. Qué hacer. Qué comer. Cómo santificarnos. Y muchas otras cosas. Entonces la salvación es el principio de la vida eterna que Dios nos ha dado. Y hemos sido llamados nosotros como personas que nacidas de nuevo. ¿A qué? Si usted es nacido de nuevo es porque usted comienza a cambiar, comienza a llevar una nueva vida, a llevar una vida santa. Miremos Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Mesías Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo ese tiempo del caminar en ese nuevo camino. ¿Okay? Eso es lo que dice 1 Pedro 1:13 al 17. Entonces con esto, nuestro antiguo estilo de vida no puede seguir rigiendo nuestro caminar con Dios. Tiene que ser absolutamente diferente. Ahora, pero ¿qué tanto o qué aspectos debe cambiar mi vida? Seguramente después de nuestra conversión, ¿okay? Seguramente usted recuerda, a partir de su conversión, que muchas cosas fueron fáciles, ¿okay? Y fáciles de identificar algunas cosas de
su antigua manera de vivir, de mi antigua manera de manejarme, de vivir, de tener mi propia vida. Y nosotros realmente necesitamos cambiar. Pero hay algunos en los que aún tenemos nuestras dudas. Y confiando en el Espíritu de Santidad, en el Espíritu del Eterno que nos ha sido dado, pues nosotros empezamos a hacerlos, aunque aún a veces como que sí quiero, como que no quiero. ¿Cómo será que sí voy cambiando? Sí, vamos cambiando. Pero tiene que llegar a ese cambio. No que a partir de que recibamos, a partir de que yo tenga la vida eterna, a partir de que conozca al Mesías, a partir de que conozca cada vez más a mi Padre Celestial, al Creador, y me quede así, no, yo voy un paso y voy subiendo un escalón cada momento de mi vida. Y como les digo, así sea difícil, pero voy en ascenso. Entonces, una vida consagrada debemos buscar, y eso es lo que la mayoría de las personas o todos deseamos tener, ¿okay? Entonces, de esta manera, una cosa es la salvación y otra cosa muy distinta es vivir en santidad, y quiero que quede eso muy claro. Una cosa es la salvación y otra cosa es vivir en santidad. Y Dios, nuestro Creador, Él desea que vivamos consagrados a Él. Por eso era necesario que naciéramos de nuevo y que recibiéramos su Espíritu para poder lograrlo. Entonces es cierto que Dios ya nos hizo a nosotros santos, ¿ok? No por nuestros méritos, sino ¿por qué? Por la obra de nuestro Mesías Jesús. Pero a lo que yo me refiero con santificarnos es apartar nuestra vida del pecado todos los días y vivir conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén. Con el poder del Espíritu. Y cuando hablamos de santidad, de santo en las Escrituras, cuando nosotros encontramos esa palabra santo en la Biblia, no quiere decir alguien bueno o perfecto, ¿okay? Sino alguien que ha sido justificado por Dios. Porque hay mucha gente buena. Incluso hay gente más buena que muchos creyentes. Se refiere a ser justificado por Dios. Pero que su vida la vive en santidad. ¿Qué quiero decir con eso? Apartándose de lo que lo pueda hacer pecar. Eso es santidad. Y un ejemplo a esta idea, nosotros la encontramos en las Escrituras muy clarito. Dios tomó a su pueblo que vivía allá en la esclavitud. Me refiero al pueblo de Israel allá en Egipto. Entonces, ¿en dónde estaban? ¿En dónde vivían? ¿Cómo vivían? En esclavitud. ¿Qué es esclavitud? En el pecado. ¿En dónde vivían? En Egipto, como siervos de Faraón. A través de milagros, nosotros sabemos, y de muchos prodigios, el Creador los sacó de esa esclavitud y los llevó por el Mar Rojo. Les hizo Teshuvá, les hizo un bautismo y los hizo su esposa allá en el monte Sinaí. ¿Mediante qué? Mediante la entrega de la Torá, mediante la entrega de la ley. ¿Para qué? Para que aprendieran a vivir en santidad cuando ya los había sacado y ya eran libres, o sea, ya eran salvos. ¿En dónde? En esa tierra. Amén. Y otro texto que nosotros encontramos y que nos puede dar claridad de lo que es la salvación también, que es mucho más que el fin, sino el medio que Dios emplea para empezar a cambiar nuestra vida. Es en Efesios, y quiero que me acompañe a Efesios, capítulo 2, Efesios 2, versículo 8, Efesios 2, 8.
dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues esto. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, por buenas obras. Después hablaremos de qué son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano las creó, de antemano las creó. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, en esas obras. Pero eso lo veremos después en otra enseñanza. ¿Okay? Dice, porque por gracia sois salvos por medio, la salvación es por gracia, gratuita y por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no es por nuestras obras, nuestro cumplimiento de los mandamientos, y mucho menos porque se porta bien. Es que yo no le hago mal a nadie. Exclusivamente eso es de Dios y es un regalo divino. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede presumir o jactarse de ser justo o santo delante de Dios. Otra parte dice, porque somos ¿qué? Somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces nosotros somos creación de Dios, hechos a su imagen, conforme a su semejanza, destinados a ser como su Hijo Yeshua, ¿sí? Por medio de buenas obras. Somos salvos por gracia, pero también tiene un propósito: andar en buenas obras, como dice el resto del versículo. La última parte dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en este texto muestra que Dios, que ya tenía prevista nuestra salvación, y también ya tenía prevista o hechas las obras por las que Él quiere que nosotros andemos en ellas. Entonces una persona salva puede saber qué obras hacer para andar como hechura de Dios o semejante a su Hijo. Por ejemplo, si tú adoptas un niño, y ahorita que vemos tanto huérfano y tanta necesidad, incluso podemos ver que aunque tenga sus progenitores, sus padres, y vemos que como si anduvieran sin papá y sin mamá, pero si nosotros vamos y vemos que una persona, te pones en la posición de que tú adoptas un niño que vive en la calle, que no tiene educación, que no tiene reglas, que no tiene normas, y vas a tratar de mostrarle cómo vivir. Eso es lo primero que una persona ve en esos niños. Tengo que enseñarle a vivir a este niño. No puede seguir toda su vida como lo recogimos de la calle, como lo recogimos del mundo, como lo recogimos de afuera, con sus costumbres, ¿no? No solamente se trata de rescatarlo, de darle alimento, de darle vestido, de darle techo, sino de educarlo, de enseñarle a qué, de enseñarle a cómo comer, cómo comportarse, a cómo relacionarse con otros. Hay que enseñarle a vivir su nueva vida, ¿okay? Enseñarle normas y reglas. Entonces, exactamente lo mismo hizo Dios con su pueblo cuando lo sacó de ese mundo de Egipto, de la esclavitud, de servidumbre. Y Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Y una vez que lo sacó por gracia de ese Egipto, les dio su instrucción, les dio la ley, les dio la Torá, para que supieran cómo amarse, cómo vivir, ¿okay? Para que se santificaran. Entonces, absolutamente nada podemos hacer nosotros para alcanzar primero la salvación, y mucho menos justificarnos.
Pero para santificar nuestras vidas, con ayuda del Espíritu Santo, tenemos mucho por hacer. Y esa es nuestra parte. No que ya todo está hecho, que mejor dicho, que ya, o sea, en el cristianismo recibo, hago una oración y yo digo consumado es, pues, ¿no? Hay mucho por hacer de parte suya. Dios ya hizo lo que era imposible para nosotros. Ahora nos toca corresponder a ese amor haciendo lo posible. ¿Qué es lo posible? Obedeciéndole y andando en buenas obras. Quiero que me acompañe a un versículo que está en Números 15:15. Números 15:15. Y versículo 16. 15:16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante del Creador. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. El que viva contigo. Ahora, cuando hablamos de ley, muchas personas dirán, bueno, ¿qué es eso de ley? ¿Qué es eso de Torá? ¿Qué es eso de mandamientos? ¿Qué? Y si yo le pregunto directamente, ¿qué es ley? ¿Qué es ley para usted? ¿Qué es una ley para usted? Y si nosotros vamos, usted se va respondiendo. Si yo voy a la calle y le voy preguntando a las personas, ¿qué significa ley? Tal vez nosotros pudiéramos encontrar respuestas como justicia, que posiblemente sea juicio. Hay una palabra que ahorita todos los jóvenes y la nueva generación está utilizando, que dicen no, que es equidad y que a través de las leyes quiero equidad y toda la cosa, ¿sí? Muchas otras cosas, muchos otros conceptos, muchas otras palabras. Pero la mayoría de los cristianos, este término es sinónimo de esclavitud, es sinónimo de opresión, es sinónimo de yugo, es sinónimo de condenación y muchos otros sinónimos semejantes. Entonces, para lo menos el Antiguo Testamento, la primera parte de nuestro libro sagrado, el Pentateuco como lo conocemos, la Torá o los mandamientos. Y tenemos que reconocer que tenemos una connotación negativa al escuchar la palabra ley, pero sin deseo de ofender. La opinión personal que puedas tener tú o cualquier otra persona, la cual es muy respetable también, la opinión que realmente cuenta acerca de la ley es la de la Biblia, y es sobre la cual quiero referirme y quisiera examinarla a partir de este momento. La palabra ley, tal como aparece en nuestras Biblias traducidas al español y en cualquier versión, aparece ley, ley, ley por todas partes, traducida de los mandamientos, traducida de los decretos, traducida como de ordenanzas. A todo eso le colocaron ley. Tal como aparece en todas las versiones, se ha interpretado muy mal. Y cuando nosotros vamos al hebreo, lo encontramos como Torá. Y usted puede dirigirse a la Strong y lo encuentra con el número 8451. Y el significado más preciso para lo que es Torá, para lo que es la ley que ha sido traducida, a mi concepto, muy mal, porque malinterpretamos muchas cosas. El significado más preciso es instrucción, y en griego aparece como nomos, y la palabra principal
para Torá, tanto en las porciones del Antiguo Testamento, la primera parte de nuestro libro, como en el Antiguo Testamento del texto, por ejemplo, en la versión Peshita aramea, es namosa. Y esta procede de la raíz semítica nemus y quiere decir civilizar. Y cuando nosotros vamos al hebreo moderno de Israel, cuando encontramos en su cultura hoy en día, cuando los padres le dicen a los niños y les llaman la atención, les acostumbran a decir a sus hijos, nemusi, nemusi, ¿sí? Sé educado, nemusi, sé educado. Entonces de esta manera hay un sinónimo de Torah y puede ser educación. ¿Sí? Sé educado, nemusi, nemusi, como la raíz semítica nemus, que quiere decir, como les digo, civilizar. Ahora, la ley como un instructivo, como un manual del fabricante. Cuando nosotros leemos el manual o el instructivo de un aparato electrónico que acabamos de adquirir, sea un televisor, un equipo de sonido, qué sé yo, nosotros acabamos de comprar eso. Casi siempre, hasta que nosotros no podemos encontrar una función adecuada que no sepamos, adecuada. Por ejemplo, yo tengo un control aquí y hay muchos botones que muy conocido por todos. Y yo digo, bueno, ¿para qué es este botón? ¿Para qué es este otro? ¿Para qué es este otro? ¿Para qué son los de abajo? Solamente utilizo, bueno, sube y baja, pero los otros no sabemos. No puedo encontrar cuál es la función adecuada. Y si se me llega a descomponer el televisor en este caso, pues simplemente, como no puedo entender cómo funciona, pues entonces me quedo ahí. Entonces, ahí sí acudo y tengo que ir al manual, que siempre viene con este tipo de aparatos. Entonces, en cuanto a la Biblia, pues las escrituras son llamadas también, o se les llama el manual del fabricante. Y es precisamente eso, un manual, es un instructivo para esta vida que yo comienzo a vivir, para saber cómo vivirla. Y es común que cuando vamos a leer esos instructivos, ahí sí nosotros nos damos cuenta de muchas funciones que pudiera yo aprovechar de estos aparatos, de estos controles, y empezamos a conocer, para eso era esto, qué bien, vea, yo no sabía, y comenzamos a encontrar ventajas que, como les digo, desconocíamos del aparato que acabamos de comprar. Lo mismo sucede con la ley. Al empezar a obedecerla, y cuando nosotros comenzamos a obedecerla, comenzamos a descubrir una nueva forma de vida y a finalmente explotar al máximo las bendiciones que contiene esas instrucciones. Entonces, precisamente el significado exacto de la palabra ley en las escrituras, cuando usted la lea, llévese a la cabeza que es una forma de educación que Dios te está dando a ti. Llévesela como una instrucción. Cuando yo la leo, diga, esta es una instrucción del Creador para mi vida. Y nosotros en la Biblia encontramos disposiciones sobre cómo debe funcionar las relaciones en el matrimonio, las relaciones sobre la educación de los hijos, sobre la alimentación, sobre la pureza familiar, sobre el descanso y muchos temas más. Pero realmente lo que sucede es que nosotros muy poco recurrimos a ese manual. ¿Por qué? Por esa falsa idea que tenemos de que eso ya está abrogado o pasó a ser antiguo.
Entonces, si queremos aprender a vivir como Dios quiere, a funcionar tal y como el diseñador lo creó, debemos seguir las instrucciones del manual llamado ley o llamado Torah, no para traerlo a echar cuentos. Ahora, la ley como un contrato matrimonial o como una ketubá. ¿Qué es ketubá? Ya le voy a decir qué es ketubá. Es una frase, es una palabra en hebreo. ¿Okay? Entonces, en la cultura hebrea, un contrato matrimonial es conocida como ketubá. En la ketubá, en ella, el novio considerado a partir de ese momento como esposo, ¿él qué hacía? Él pone por escrito su compromiso. ¿Con quién? Con la novia. Él escribe allí en una frase pequeña sus promesas que él está prometiendo a su novia. Él coloca allí unos aspectos sobre los cuales él debe cumplir una vez que vayan a vivir juntos. ¿Y qué hace la novia? La novia acepta la ketubá, ese contrato matrimonial lo acepta. Se comprometía ¿a qué? A honrarle, a obedecerle y a santificarse para ese novio. Entonces el contrato matrimonial en los tiempos bíblicos y aún hoy en día es un documento legal que protege a la mujer, la resguarda en caso de que el esposo falte a sus compromisos y también asegura un bienestar para sus descendientes, para sus hijos, además de ser una carga moral para su esposo en caso de que llegare a pensar en incumplir la parte de su pacto. Entonces, el contrato, la ketubá, ese contrato matrimonial, es un sinónimo de ¿qué? Es un sinónimo de bendición, es un sinónimo de formalidad del amor del hombre hacia la mujer. ¿Y cuántos varones no dicen amar a sus parejas? Pero a la hora de pensar en un compromiso mayor, eso respaldado, claro está, por un contrato matrimonial, pues esos salen huyendo. Y también encontramos en las congregaciones que llevan tantos años y dicen, oiga, bueno, el pastor les dice, bueno, ustedes no se van a casar. ¿Por qué siguen así? Y, uy, no, el contrato me hizo, mejor dicho, le pasa como cuando yo me casé y firmé, eso me dio la pálida. Después de 30 años yo creo que me imagino que les dará lo mismo, de vivir y convivir juntos, ya tienen hasta hijos. Uy, no. Entonces, la Torah o la ley es un prototipo de dicho contrato matrimonial que nosotros, de acuerdo a Jeremías 2, versículo 1 y 3, Dios entregó a su pueblo una ketubá allá en el monte Sinaí. Dios le entregó una ketubá allá en el monte Sinaí. Eso que entregó, que con su dedo colocó y escribió, es su firma. Fue un contrato formal en el que se comprometía a ser su Dios, a protegerlo, a guardarlo, a preparar una habitación para él. Y la historia nos dice que el pueblo, ¿qué pasó? Que el pueblo falló en la parte de su pacto al adorar. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando salieron allá y se fue Moisés para arriba para traer esa ketubá, ese contrato matrimonial? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? No, pues de una vez se puso a adorar ídolos, se puso a fabricar, ¿no? A adorar al becerro de oro. Y aún así nuestro Creador es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Y mandó a su Hijo a renovar ese dicho contrato para que en un futuro, y créanme que no muy lejano, más bien muy cercano, podamos consumar la boda y morar con Él para siempre.
Muy cerca estamos de esos momentos, muy cerca. Familia, amigos que me están escuchando. Entonces, viendo la ley ahora como una constitución de un pueblo, ¿cómo lo podemos ver? Y en nuestras enseñanzas los miércoles les hago esta pregunta siempre a los más nuevecitos, que para formar una nación se requieren 3 elementos importantes, básicos y fundamentales. ¿Cuáles son? Entonces le pregunto, para formar una nación, ¿qué se requiere? 3 elementos. Primero, la gente. Segundo, territorio. Y tercero, leyes. Si falta alguna de estas, no puede considerarse una nación. Y Dios llevó a la familia de Jacob y a sus descendientes, recordemos a dónde, a Egipto. Ahí los multiplicó hasta hacerlos millones de personas. Les entregó la tierra a José después de muchas batallas para que habitaran en ella. Y previamente, ¿qué hizo? Él previamente les había entregado ¿qué? La Torá, les había entregado la ley para regir y vivir en ese territorio. Y esa ley no se entregó allá en Egipto, donde eran esclavos, allá no se entregó. No se entregó a Abraham, cuando todavía no se había multiplicado lo suficiente toda su descendencia. Se entregó una vez que salieron por la sangre del Cordero hacia la libertad. Y esto nos enseña que la ley de Dios no es para esclavos. No es para esclavos, es para personas libres por medio de la sangre del Mesías. Y que sus leyes son leyes para vivir en esa libertad, para ser libres. Miren lo que dice Salmo 119. Vamos a Salmo 119, que es el que me gusta leer los sábados en Shabbat con mi familia sentados en la mesa. 119, el versículo 45. ...119, 45... dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Ven? En la Reina Valera aparece así. Ahora, cuando nosotros vamos a Efesios 2 nos enseña que ahora somos conciudadanos. Y esto quiere decir que somos parte de una ciudadanía o una nación. Y que por eso nosotros necesitamos una constitución que a nosotros nos rija. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa constitución? La Torá, la ley. La Torá es la constitución que Dios promulgó para su pueblo. Y tal vez usted diga: no, pero yo soy su pueblo, yo soy parte, sí. Lea Efesios 2, lea Romanos también. Romanos 11, Romanos 8. Usted es conciudadano. Entonces, es que yo soy conciudadano del reino de los cielos. Bueno, usted va a ir a ver, ¿y cómo va a ir allá? Entonces, a diferencia de las constituciones también de otros países, la constitución dada por el Creador es una constitución perfecta, y por tanto no se necesita, si es perfecta, perfeccionar. No. Nosotros vemos yo a veces miro el canal del Congreso, todos los días perfeccionando una ley, perfeccionando la ley, cada vez más. La Torá, la constitución del Creador, es perfecta. No se necesita perfeccionar, no se necesita reformar, no se necesita abrogar artículos, abrogar o meter más mandamientos. La ley de Dios es la constitución de todos ciudadanos del reino de los cielos. Un reino, si miramos un reino sin ley, es un reino sin rey, sin orden, sin paz. Y a lo largo de la historia nosotros vemos y
Y queda comprobado una y otra vez que un reino en que no se respeten las leyes, ¿cómo termina? Pues termina en una anarquía, termina en un caos total. Si tú quieres tomar, por ejemplo, la ciudadanía de Estados Unidos, es más, usted tal vez se ha ido para el extranjero y pongamos como ejemplo los Estados Unidos, que es donde todos queremos ir. Usted vaya y no conoce la ley, usted ya se siente como, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo pisar ahí? ¿Puedo pasar la calle? ¿Puedo estirar la mano? ¿Puedo parquear aquí? Di la vuelta y no me di cuenta y no sabía que ahí infringí una ley. Si nosotros queremos ir a tomar la ciudadanía de ese país, pues usted tiene que aceptar y respetar las leyes de ese país. Incluso si usted vive geográficamente lejos de ese territorio. Así no viva allá. Usted es ciudadano norteamericano, se ha vuelto ciudadano norteamericano. Usted tiene que continuar, así no esté en ese territorio, esté en otro, respetar las leyes de esa nación. Ellos no van a modificar sus leyes con tal de que usted acepte o aceptar ser ciudadano estadounidense. Y tampoco va a poder condicionar la ciudadanía a ciertos derechos y ciertas obligaciones. No, es que yo puedo hacer porque soy el hijo de Dios. Yo soy estadounidense, puedo hacer todo lo que quiera. No, usted no puede condicionar nada. Si usted quisiera ser ciudadano de ese país, usted tiene que aceptar en su totalidad sus leyes. Y con el reino de Dios sucede algo muy, muy similar. Si queremos ser parte de ese reino, pues debemos aceptar todas las leyes dispuestas para todos los ciudadanos y cumplir lo mejor que podamos, lo que nos corresponda, porque hay cosas que no nos corresponden. Amén. Ahora, si nosotros vemos la ley, si nosotros vemos la Torá, la ley, como un contrato de adopción, y esa palabra ley, además de instrucción, como lo comencé diciendo, también se relaciona con el término educación, como también lo dije. La educación solo es dada para aquellos que la quieran recibir. Y en el caso de nuestros hijos es un deber como padre entregarla, impartirla, enseñarla, entregársela a nuestros hijos. Démosle a conocer esa ley. Y es que usted no puede educar a un niño primero que no sea su hijo. Usted solo puede educar a sus hijos porque son sus hijos. Y entonces tú te vas a esforzar por educarlos, por darles valores, por darles tus principios, por darles y enseñarles tu cultura, tu instrucción. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de educar realmente a un niño que vive en la calle? ¿Cuál? Tal vez usted, yo soy un voluntario, a mí me gustaría que ese niño, que a veces paso y lo veo allá, me gustaría que tuviera una educación. Le pregunto, ¿cuál es la mejor manera en la que usted pudiera educar a ese niño que ve allá todos los días? ¿Cuál? Adoptándolo, llevándolo a su casa, enseñándole poco a poco lo que usted desea enseñar, educarle, darle la instrucción. Si esto es cierto, como seres humanos, como personas aquí en esta tierra, entonces pues cuánto más no lo va a hacer con Dios, que es nuestro Padre, con sus hijos. Entonces, todos somos ajenos a la familia de Dios, incluso aquellos que nacieron en la llamada cuna cristiana, como yo, cuna cristiana. Necesitamos ser aceptados en la familia de Dios. La ley, la Torá, es ese documento legal de adopción de parte del Creador. Son esas instrucciones dadas por nuestro
Padre para saber cómo vivir, qué comer, cómo quiere que Él, cómo quiere nuestro Padre que le sirvamos a Él. La ley son las reglas. Son esas reglas que nuestro Padre Celestial pone en su casa buscando siempre lo mejor para nosotros. Y esa educación, esto que encontramos acá, es parte de lo que yo llamo identidad como hijos. Usted debe tener una identidad como hijos para decir tengo identidad de pueblo, para decir tengo identidad de nación. ¿Ven? Entonces decir que la ley fue dada únicamente para mostrarnos nuestro pecado es ser bastante injustos con Dios y su palabra. Y es cierto que ese es uno de los propósitos, sí, pero no el único, no es el único. Sería como decir que la comida solo nos fue dada para llenarnos. Y entonces ahí no estaríamos tomando en cuenta los beneficios que nosotros recibimos y tomamos de todos esos alimentos, como cuáles: nutrientes, proteínas, vitaminas, calorías, las calorías que nos dan energía, los anticuerpos, incluso cuando disfrutamos de esa amplia variedad de sabores que nosotros podemos degustar cuando los consumimos. Y la enseñanza tradicional en cuanto a ese término ley se basa en que la ley es dada por Moisés al pueblo de Israel y que se encuentra allá, en el Antiguo Testamento. Y se asocia frecuentemente a las prácticas llevadas por el pueblo a lo largo de las generaciones. Entonces se generaliza la creencia que la práctica de la Torá, la práctica de la ley, lleva a la esclavitud. Entonces, también esa llamada ley habitualmente se descalifica con otro término que es llamado gracia. ¿Okay? Se descalifica con ese término gracia. Ahora, la enseñanza tradicional que nosotros recibimos dicta que el creyente en Jesús, en el Mesías Yeshua, ya no debe practicar la ley. ¿Por qué? Como les decía ahorita, porque ahorita estamos libres de ella. Por gracia, eso ya no. Sin embargo, mis hermanos, amigos, a pesar de que la ley tiene sus orígenes con los llamados 10 mandamientos, el creyente no sabe realmente bien si debe seguirlos, ya que si su lógica dice que sí, sin embargo, cuando se cuestiona si debe aceptar la ley, y la respuesta que uno encuentra es que es un no principalmente por parte de los líderes. Entonces se encuentra en un gran conflicto. Entonces ahí es necesario que intentemos aclarar ese punto. La ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por medio de ella, como lo dije al comienzo. Okay. Hablando de salvación, y hoy, ahorita, hablando de ley, nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por medio de ella. Jamás. Y esa creencia es una herejía de lo que Dios tenía como propósito darla. No es la ley en sí misma la que salva o la que condena al hombre, sino lo que ella dice que condena al hombre, o sea, el pecado. El pecado condena al hombre. Dios nos dio la ley para enseñarnos cómo vivir, para darnos una identidad, para darnos un comportamiento diferente a aquellos que no le conocen, para vivir conforme a su voluntad, una vez que Él nos haya salvado. Y esta palabra a mí me encanta: identidad. Identidad como hijos, identidad como pueblo, identidad como nación. Por ejemplo, tenemos un símil aquí de esto durante el Éxodo.
del pueblo de Egipto, en Egipto, cuando ahí era el pueblo esclavo. El pueblo no era libre, estaba bajo condenación. ¿Ven? Estaba bajo condenación, o sea, estaba en pecado. Ellos no eran salvos. Entonces, ¿cuándo les dio Dios sus leyes y decretos? No fue en Egipto, que simboliza nuestra vida de esclavitud en el pecado, nuestro antiguo estilo de vida. Solamente fue dada hasta que Dios lo hizo cruzar el Mar Rojo, que es el símbolo del bautismo, como lo dije. Y una vez que éramos libres, o que ellos fueron libres, que eran salvos y no antes. Entonces, la pregunta, si nosotros vamos y le preguntamos a un creyente salvo si debe aceptar los 10 mandamientos, entonces la respuesta es sí. Si su respuesta es sí, entonces debería aceptarlos todos. Pero resulta que el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, no se acepta. Ahora la pregunta es, ¿qué capítulo y qué versículo sustenta que ese mandamiento ha quedado derogado? ¿Cuándo? ¿Cuál? Entonces, si ese creyente, respondiendo a esas preguntas, dice que él ya está libre de la ley, entonces debería desechar los 10 mandamientos. Está libre de la ley. Y que por eso permitir todo lo que prohíben esos mandamientos. Y hasta ahora no he encontrado alguno que sea como que se atreva, que sea osado, que diga eso. No, yo ya no. ¿Sí? Entonces, bajo la lógica de que estamos libres de la ley, entonces como consecuencia deberíamos estar libres de cumplir los 10 mandamientos. Aún más, por ejemplo, el más grande mandamiento y el segundo que aún nuestro Mesías confirmó. Entonces esa diferencia, esa disyuntiva de la práctica de los 10 mandamientos parece a pocos importarle. Entonces nosotros en alguna manera pues deja uno como esa libertad de creer o no lo que sigue, lo que practica la gente, y debe ser estudiado. Y un punto importante que nosotros debemos recordar es que la Biblia es una unidad. El autor intelectual de Génesis o Mateo es el mismo de Gálatas o de Deuteronomio. Entonces esa persona, ese autor intelectual, no puede tener un criterio sobre un término y después cambiarlo. ¿Por qué? Por principio. Para Dios no hay tiempo como si lo hay para nosotros. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Y sus palabras también. Sus palabras también. Y con esto no queremos decir que, o más bien, con esto quiero decir que el mismo concepto que se tiene de la ley en el Antiguo Testamento es el que debe imperar en el Nuevo Testamento. Si usted reflexiona en esto, usted se va a dar cuenta de que generalmente tenemos conceptos diferentes de la ley en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Incluso nosotros vemos a un Dios diferente allá en el Antiguo Testamento
o en cada testamento. Y eso no debe ser así. La palabra dice que Dios es el mismo, Él no cambia. Y nosotros decíamos que la única opción válida y legal que se tiene sobre la ley es la que se dictamina ella misma o el autor intelectual. Y entre algunos de los atributos que describe las Sagradas Escrituras sobre la ley son los siguientes. Quiero que me acompañe. Salmo 119. Salmo 119, 44. Salmo 119, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 1:21. Entonces, ¿qué atributo? Produce libertad. Siguiente atributo. Vamos al Salmo 19:8. Salmo 19:8. Los mandamientos del Creador son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Creador es puro, que alumbra los ojos. Okay. Salmo 119, 47. Salmo 119, 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Qué atributo? Produce gozo. La ley produce gozo. Vamos a Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley del Creador es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Creador es fiel, que hace sabio al sencillo. Convierte el alma. Atributo de la ley, convierte el alma. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley del Creador está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Produce fruto, atributo de la ley, produce fruto. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. 28 del 1 al 14. 28 del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Creador tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Creador tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Creador tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Creador derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. El Creador te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Creador tu Dios te da.
Te confirmará el Creador por pueblo santo suyo. Te confirmará, dice, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Creador tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Creador es invocado sobre ti. Y te temerán, y te hará el Creador sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Creador juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Creador su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová el Creador por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Creador tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué produce? Trae bendición. Un atributo más de la ley del Creador trae bendición. Ahora vayamos a Deuteronomio 4 para mirar el último atributo de Deuteronomio 4 de la ley. Deuteronomio 4, versículos 6 y 8. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Creador nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Produce alabanza y produce admiración de otros. Amén. Y para terminar, amada familia, estimados amigos, voy a leer Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 16, para terminar, ¿vale? Dice lo siguiente: porque este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga: ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Tampoco está al otro lado del mar para que se diga: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios, en su pensamiento, para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, las leyes, decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Amada familia, gracias por acompañarnos en este día y les bendecimos. Un abrazo fraternal en sus hogares y me despido con un gran shalom para sus familias y sus vidas. Hasta pronto.